30:30. Edgardo Vergara en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía. Esta noche, mis distinguidos invitados, en el primer programa del año, por cierto, les deseamos un feliz 2014 con salud y prosperidad para todos nuestros amables televidentes y para todo el país en general. Mis distinguidos invitados esta noche aquí en el programa son don Alden Rivera. Don Alden Rivera es miembro de la Comisión de Transición del Gobierno del presidente Lobo a el gobierno del presidente electo, don Juan Orlando Hernández. Don Alden Rivera, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, Edgardo, por la invitación, muy contento de compartir con usted este programa de inicio del 2014 y en la compañía de un gran amigo, alguien a quien valoro y que tiene tremendas connotaciones como un gran hondureño. Así es, se trata de don Mauricio Díaz Burdet, él es el coordinador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, una, diría yo, de las organizaciones más serias, más creíbles, más responsables en cuanto al análisis económico y social en nuestro país, es decir, en temas nacionales y temas también internacionales. Muchas gracias, don Mauricio, por estar aquí. Muchas gracias a usted, don Edgardo, y la oportunidad de estar aquí también con una persona muy querida y que hemos tenido oportunidad de compartir en múltiples espacios. También feliz año nuevo para usted y para todo su auditorio. Gracias por estar aquí. Pues bien, en las últimas 2-3 semanas probablemente usted ha visto en distintos medios de comunicación, en distintos foros de radio y televisión, prensa escrita, análisis tras análisis sobre el tema de las medidas que se han adoptado en las últimas semanas en nuestro país. Medidas económicas, medidas fiscales, entre otras. Quiero mostrarles a manera de resumen, en términos general, cuáles son esas medidas económicas o fiscales que están en este momento condicionando el panorama económico en nuestro país. Por ejemplo, en primer lugar tenemos lo de la tasa de seguridad ampliada. Tenemos un impuesto sobre venta que sube del 12% al 15%. Tenemos un impuesto a productos de consumo popular que antes estaban exentos de pagar impuesto. Tenemos ahora impuesto a la telefonía móvil, impuesto a la televisión por cable. También tenemos como parte de este panorama aumento al precio de las gasolinas. También tenemos un aumento al salario mínimo. Tenemos un aumento del 8% al precio de la bolsa de cemento. Y se ha anunciado un aumento de un 15% en la tarifa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Esas son algunas de las medidas, imagínense, de carácter fiscal y económico que se han adoptado en las últimas semanas. Rápidamente, las vemos de nuevo. La tasa de seguridad ampliada, el impuesto sobre ventas del 12 al 15%, impuesto de productos de consumo popular que estaban exentos, impuesto a la telefonía móvil, impuesto a la televisión por cable, aumento a las gasolinas, aumento al salario mínimo, aumento del 8% a la bolsa de cemento, aumento del 15% a la tarifa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Don Alden Rivera, ¿por qué? Bueno, para todos es conocido, Edgardo, y eso se ha mantenido en todos los medios de comunicación a lo largo del último año, la situación de extrema calamidad que vivían las finanzas públicas. Finanzas públicas que se vieron afectadas, obviamente, desde el origen de la crisis política y la crisis financiera en los años 2008 y 2009. Son producto también de la falta de continuidad de una política seria de estabilidad macroeconómica y de disciplina fiscal. Y obviamente como resultado de todas esas connotaciones, como resultado de malas prácticas, como resultado de las crisis políticas, como resultado de la desaceleración económica en los mercados internacionales, Honduras poco a poco se fue sumiendo en una crisis que alcanzó en este momento dimensiones verdaderamente alarmantes, dimensiones que eran definitivamente insostenibles y que exigían la intervención del Estado en una actitud de plena responsabilidad para poder darle al gobierno entrante la posibilidad de iniciar un periodo de gobierno con una posibilidad cierta de provocar un cambio, una transformación en el país a través de intervenciones dirigidas a recuperar la paz y la tranquilidad de las familias hondureñas, dirigida a la generación de empleo masivo, a la desarrollo competitivo del país, a la dinamización de los sectores productivos y dirigida también a darle continuidad y aumentar, incrementar
el desarrollo de programas de incidencia social, de desarrollo social y de protección social que son importantes para el país. Estas medidas, las que hemos visto en este momento, las otras fiscales, las que se aprobaron en el Congreso Nacional y las otras que se han dado también fuera del Congreso Nacional, ya que hemos visto el salario mínimo, el tarifas del ENE, el aumento de la cuestión también de la tasa de seguridad, todas esas cosas y esas medidas fiscales, ¿para qué son? Es decir, usted me dice el por qué, pero ahora dígame, ¿para qué? ¿Qué va a ocurrir una vez que ya eso esté en práctica? O sea, el gobierno de Honduras, el Estado de Honduras trabaja con un presupuesto, igual que todas las familias hondureñas trabajan también con un presupuesto. Ese presupuesto tiene ingresos y ese presupuesto tiene egresos, también como pasa en todas las familias hondureñas. En ese momento lo que teníamos era un presupuesto 2014 que no tenía recursos suficientes para poder sufragar los gastos que estaban proyectados para ejecutarse en el año 2014. Es decir, existía una posibilidad cierta de que el país se quedara sin recursos para poder importar combustibles, que se quedara sin recursos para poder pagar salarios, que se quedara sin recursos para poder mantener operando el Estado, y se corría el riesgo de que el país cayera en tal nivel de inoperancia que realmente la situación se volviera o se convirtiera o se tradujera en una situación de ingobernabilidad en el país. Es decir, se anticipaba una situación muy seria en la que el país podía quedar inmovilizado, que el país podía quedar parado, y obviamente teníamos que tomar decisiones para poder financiar un presupuesto que está sustentado en una proyección de gastos que se viene haciendo desde los últimos años. Es decir, la necesidad de poder financiar el presupuesto. Y por otro lado, la necesidad también de darle algún espacio de movilidad al gobierno, porque en el gobierno, Edgardo, no se trata únicamente de administrar la crisis, no se trata únicamente de administrar un Estado que está en una crisis permanente, se trata de crear condiciones para el desarrollo, se trata de crear condiciones para el crecimiento económico y crear condiciones para la protección y el desarrollo social. Don Mauricio Díaz Burdet, su opinión sobre el porqué y el para qué de estas medidas fiscales y económicas que condicionan el panorama actual de nuestro país. Bueno, sin lugar a duda, el déficit fiscal y una gran cantidad de indicadores macroeconómicos han tenido un comportamiento bastante complicado y muy difícil, más allá en realidad de lo que va del año 2013 y lo que va del año 2012. Es un cúmulo de cosas acumuladas. Y no hay duda de que esas dificultades se han ido aumentando en la medida que ha pasado el tiempo. El asunto está que en lo que nosotros consideramos las medidas que se han implantado en este momento no van a resolver el problema de manera definitiva, sino más bien, quizá, siendo un poco optimistas, entre 6 y 18 meses, porque la administración del presidente Lobo ha incorporado lo que llamamos popularmente paquetazos, 8, y aún así no ha sido posible poder resolver las dificultades del déficit fiscal. Un dato alarmante que le quiero facilitar a nuestro público es que en 4 años de gobierno se han usado más o menos unos 470.000 millones de lempiras, tal vez 500.000 millones de lempiras en lo que corresponde al presupuesto tanto del gobierno central como de las otras instituciones, y aún así tenemos una pesada carga de déficit fiscal y tendré que decirlo de manera que no alegra para nada, es sin lugar a dudas la situación en la que el nivel de endeudamiento y interno y externo de Honduras ha rebasado todos los límites de la historia. En datos del Consejo Monetario Centroamericano de octubre, que fueron puestos en la página electrónica de este día, hablan de un nivel de endeudamiento que podría superar los 10.100 millones, sin considerar el nivel de deuda flotante, el de deuda pública que pueda quedar. Pero tal vez para ponerlo en términos más sencillos, bueno, estaremos hablando de que la deuda real total del país también puede ser un 12.500 a 13.000 millones. Por lo tanto, las medidas que algunas de ellas pueden mejorar el nivel de ingresos del gobierno y darle cierta flexibilidad por algún periodo de tiempo, también es cierto que puede afectar lo que nosotros podemos llamar como el crecimiento económico. ¿Qué quiere decir esto? Un momentito, ya me va a hablar sobre los efectos que pueda tener esto, sí. Llámese desempleo, llámese inflación, llámese problemas para el crecimiento,
o de crecimiento económico en unos minutos. Pero antes, estas medidas, esta situación que estamos viendo, esta que hemos enlistado, ¿va a generar una estabilidad económica al país? Yo estoy seguro que sí, Ricardo. ¿En cuánto tiempo? Yo estoy seguro que las medidas van a tener un impacto inmediato en las finanzas públicas y que de manera progresiva vamos a ir superando los problemas de déficit fiscal a los que hacía referencia Mauricio. Pero lo importante aquí es de que no podemos hacer una proyección de lo que va a pasar en el país simplemente a través de un ejercicio estadístico, matemático. Es decir, no podemos proyectar lo que va a pasar únicamente analizando el comportamiento de los indicadores. Ese es un comportamiento tendencial que yo compartiría con Mauricio, el hecho de que el escenario no podría ser tan halagador para los próximos 16 o 18 meses. Sin embargo, vamos a estar ante la presencia de un gobierno que va a intervenir, Edgardo. Vamos a estar ante la presencia de un gobierno que va a trabajar duro en el tema de recuperar la paz y la tranquilidad de la familia. Estoy de acuerdo con eso y todos debemos de acompañar ese esfuerzo, pero el asunto es, ¿valdrá la pena? ¿Cuál va a ser también el sacrificio que hará el gobierno? Totalmente, yo estoy seguro que este es un... No, yo no ¿Será analizo... suficiente este paquete de medidas que hemos enlistado? Yo estoy convencido que sí, que es suficiente para crear una plataforma de despegue. Yo no miro este paquete de medidas como una plataforma de aterrizaje del gobierno que le va a generar comodidad y confort al gobierno para poder estar 12 meses de tranquilidad y después pensar qué hace en el próximo año. Esta es definitivamente la creación de una plataforma de despegue para el gobierno y una plataforma de despegue para el país. Pero ya, don Mauricio, perdón. Pero yo creo que hay un elemento que es importante también tomar en cuenta. De hecho, estamos hablando un poco más de las necesidades de una nueva administración, pero otras son las necesidades que tenemos los del pueblo para que el ordenamiento de las finanzas públicas sea realmente visto en términos del ordenamiento de quienes nos han desordenado las finanzas públicas. Y uno no puede advertir en el conjunto de medidas planteadas políticas que verdaderamente lo hagan tener la convicción técnica, en mi caso, de que lo que tiene que ver con el gasto desmedido y desbocado que ha habido en los últimos años va a tener la tendencia a ser cortado. Cuando uno mira en una de las partes de las leyes que lo que puede ocurrir es que a un ministro o a una autoridad se le suspenda por 10 años para que no participe electoralmente, esto fue una lucha que tuvimos durante varios años y que al final el presidente Lobo la terminó aceptando e incluso impulsando, pero no es suficiente. Es decir, que cualquier conjunto de medidas de recaudación tributaria que prácticamente todos los años han ido creciendo, si no tiene la otra parte, la del control del gasto desmedido, del uso inadecuado de recursos, pues entonces estamos enfrentándonos a un desequilibrio que no se ve claro, que el conjunto de medidas y de propuestas de este paquetazo lo incluyan. Yo creo que el error sería, Mauricio, tratar de interpretar de que en el paquete de medidas que fue sometido a conocimiento del Congreso Nacional están contenidas todas las intervenciones que va a tener el gobierno en los próximos 12 o 24 meses. Es decir, eso es una parte de las medidas que tomó este gobierno a solicitud del gobierno entrante de entregar un presupuesto balanceado y entregar un país que tuviera una economía en un estado lo más sano posible. Pero es un error interpretar y concebir de que ese paquete de medidas que fue incorporado por el gobierno del presidente Lobo representa el universo de las intervenciones que va a tener el gobierno del presidente Hernández. Estamos en esta situación que obliga a estas medidas por gasto desmedido, por falta de control en el gasto, por una burocracia que creció a reventar y que ahora no hay recursos para cubrirlo. ¿Por eso es? No, más bien yo pienso lo contrario, que la visión equivocada es no intentar controlar el desorden de los gastones, por así decirlo. Claro, hay que hacerlo. El dilema es... Pero estos gastones nos tienen en esta situación. Son los que nos tienen en esta situación. ¿Y esos gastones tienen nombre y apellido? Exactamente, todo el gabinete de la República. Uno no puede encontrar en ningún año de, por lo menos en los últimos 8 o 10 años, que se haya respetado el tamaño del presupuesto aprobado por el Congreso Nacional. Todos los años ha crecido por lo menos 7 a 10%. Entonces, nosotros podemos conseguir la mayor cantidad de recursos, podemos incluso destruir el aparato económico tratando de que el gobierno tenga dinero, pero si no controla el gasto, estamos haciendo un esfuerzo que es insuficiente. Y le voy a poner 2 ejemplos por qué debe verse. El primero de ellos, debe de haber un límite del endeudamiento interno y externo. Claro. Debe de haber un techo, no solo, porque el primer mundo lo hace.
¿Por qué Estados Unidos ahorita incluso va a enfrentar nuevamente ese problema? Porque no nos podemos seguir endeudando de la manera irresponsable como nos hemos endeudado en mucho tiempo. Pero no es así que en el gobierno de Maduro, ya esta cuestión, cuando concluyó el gobierno de Maduro, la deuda era mínima o era casi nula. Claro, ¿Así es? pero la actitud irresponsable de los gobiernos, del gobierno subsiguiente, yo insisto en el tema de la crisis política y la crisis financiera internacional que afectaron mucho las finanzas. O sea, del que los gobierno. últimos 8 años fueron Fueron una tragedia para el país. Los últimos 8 años en materia financiera fueron una tragedia para Honduras y eso debemos reconocerlo. Y muchas de las medidas que se están tomando en este momento, mucho de la intensidad y severidad de las medidas que se toman en este último momento, en este último tramo del gobierno del presidente Lobo, obedecen a corregir esas actuaciones equivocadas, esas intervenciones equivocadas y esa actitud también errónea del funcionario público en cuanto a su responsabilidad con el país. ¿Y quién va a pagar por eso? Pues de momento va a significar sacrificio para muchos sectores en el país. Vamos a un corte comercial y cuando regresemos, lo que decía don Mauricio, de crecimiento económico, inflación, desempleo, eso es lo que nos espera para los próximos 6 meses o el transcurso de este año. Vamos a una pausa comercial, en un momento continuamos. Esta noche, 5 de enero, mis distinguidos invitados en el programa 3030 de hoy es don Mauricio Díaz Burdet. Él es el coordinador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, y don Alden Rivera, miembro de la Comisión de Transición del gobierno del presidente Lobo al gobierno del presidente electo Juan Orlando Hernández. ¿De qué manera, don Mauricio Díaz Burdet, este panorama económico, estas medidas fiscales y medidas económicas que hemos enlistado hace unos momentos y que están condicionando el panorama para este 2014 o para lo que resta, sí, para este inicio de 2014, afecta al ciudadano común y corriente? Y luego hablamos de cómo afecta o no a las empresas. Bueno, intentando rescatar algo positivo también de algo que por lo general es visto negativamente. Uno puede decir, sí, va a haber cierta cantidad de recursos, cierta deuda pública que quedó del 2012 y 2013 va a poder cumplirse, va a poder pagarse y van a haber ciertos recursos para cierto funcionamiento del sector público. El dilema de todo esto es ¿a qué costo? Y ahí es donde nosotros manejamos una diferencia muy fuerte. El cálculo econométrico, que es a través de un conjunto de fórmulas y intentando ver cuál es el impacto que puede tener la medida, es dura. Nosotros creemos que van a haber más de 100,000 nuevos pobres. Y le doy argumentos como... Un momento, repítame esa cifra. La aplicación de este paquetazo va a traer en el 2014 más de 100,000 nuevos pobres si no se hacen modificaciones de la política pública y social. Claro, claro. ¿Por qué? Y le doy datos del mismo gobierno. De la encuesta del 2012 y una parte del 2013, porque nunca logró salir toda la información del INE del año 2013, de todas las personas que reciben salario, solamente el 65% reciben salario mínimo. ¿Qué significa esto? Que la canasta básica no la podían comprar porque no recibían el salario mínimo, menos aún ahora, en donde el principal impacto va a estar relacionado al costo de los alimentos, al costo de la movilización, que es lo que tiene que ver un poco con el transporte. Esto lo que le dice que hay un deterioro agresivo en la capacidad de consumo de las personas de manera inmediata, sin considerar el efecto especulativo, porque antes de que saliera el jueves por la tarde en la Gaceta la medida, uno ya encontraba en una gran cantidad de lugares donde los alimentos habían subido de precio. En otras palabras, clase media y clase pobre son las que van a pagar el mayor impacto. Quiero darle un dato que creo que también es importante tomar en cuenta, y es que efectivamente cuando se aborda el tema de la canasta y del estómago de la gente, nosotros tenemos que considerar otro impacto muy fuerte, no solamente para la finanza personal, sino para la propia finanza pública, el impacto en el área de salud. Si vamos a tener más personas desnutridas, si vamos a tener un mayor nivel de mortalidad en el país, porque las personas ya antes no se alimentaban mínimamente para poder sobrevivir, pues ahora eso probablemente tienda a intensificarse. Eso es un costo humano
es un asunto que no lo quisiéramos medir en cifras económicas, porque tienen mucho más impacto las otras. 100.000 nuevos pobres en 2014, el impacto es para... Incremento de la inflación. Incremento de la inflación, menor capacidad de consumo. Menor capacidad de consumo y una disminución en el crecimiento económico. Yo insisto, Edgardo, de que eso, todo lo que está mencionando Mauricio es un escenario tendencial que asume de que el gobierno no va a tener reacción. Pero el gobierno sí va a tener reacción. Estamos trabajando en programas que van a motivar y van a incentivar el crecimiento económico. Pero sabemos económico que estas cuestiones pueden provocar eso. Claro, pueden provocar eso. Porque en este asunto, don Alden, y usted, yo se lo dije cuando lo invité, me parece una persona seria y creíble las cosas que nos dice, es una persona profesional. ¿Usted está consciente de que esto trae claro, esa situación? Representa un riesgo, pero obviamente... Pero hay que contrarrestarlo de alguna manera. Hay que contrarrestarlo y nosotros estamos listos para contrarrestarlo, Edgardo. Tenemos un plan, que es el plan de todo para una vida mejor, en donde están contenidas ya todas las formas de intervención para poder mitigar el impacto de las medidas que son necesarias para la sanidad del Estado, pero tenemos que tener medidas para provocar una situación de bienestar para la población Por hondureña. ejemplo, con este asunto que mencionaba don Mauricio sobre la disminución en la capacidad de consumo de la población, porque todo está más caro, ¿qué se puede hacer para contrarrestar eso? Ok, yo quisiera plantearle en primer lugar cuáles son las ideas que tenemos alrededor del tema de crecimiento económico y la generación de empleo. En las zonas rurales del país... Antes del crecimiento económico y la generación de empleo, ¿esto trae problemas en el crecimiento económico? ¿Esto trae problemas de desempleo también, aparte del factor humano que ya mencionamos? Claro que sí. Claro que sí, ese es el impacto más inmediato. Un momentito, claro. Ya me lo comenta usted y usted también con las ideas que tiene sobre ese tema, cuando regresemos. Don Mauricio decía, bueno, 100.000 nuevos pobres para este año, En la proyección. Menor capacidad de consumo, inflación, y dijo usted, problemas con el crecimiento económico y desempleo. Estos dos últimos, ¿por qué? Bueno, básicamente porque en la medida en que se afecta la capacidad de consumo o de compra del hondureño, significa de que menos productos y menos servicios van a poder ser vendidos porque va a tener que pagar más por lo que ya consumía. Eso implica entonces que la empresa que vende un bien o un servicio tendrá que buscar o un nuevo mercado o tendrá que aguantarse con una disminución porque no va a poder hacerlo. Y también no solo porque no se le vende el producto, sino que porque también tiene que pagar la tasa de seguridad. Sí. Y también porque tiene que pagar impuestos sobre venta, bueno, todos del 12 al 15%. Porque también aumenta el teléfono móvil, aumenta la gasolina, aumenta el salario mínimo, 8% a la bolsa de cemento y la tarifa de energía eléctrica. ¿Esto trae desempleo? ¿Esto trae decrecimiento? Absolutamente, porque disminuye también las capacidades de competitividad en la medida que los costos energéticos y en los costos de producción y en los costos de comercialización se den en aumento. En esa misma medida, pues la capacidad de poder vender a un precio mejor puede verse afectada, y es por eso que a nosotros nos preocupa algo que ojalá, y amigo Alden Rivera, quisiera tener una respuesta también contundente, que va a ocurrir en el área de política monetaria, porque se puede recurrir en nuestro criterio equivocadamente nuevamente sobre un aspecto que sí sería el jaque mate de la vida de una gran cantidad. Y ese aspecto que podría ser el jaque mate lo vemos en unos minutos, pero antes, don Alden Rivera, ¿cómo contrarrestar esta proyección que nos hace don Mauricio Díaz Bordet? Problemas con el consumo, o sea, baja el consumo de la capacidad de consumo de la gente, La capacidad pobres, de compra. la capacidad Claro. de compra, pobres 100.000, de crecimiento económico, inflación, desempleo. Claro, yo me manifiesto en completo y total desacuerdo con lo que manifestaba Mauricio, porque nosotros sí tenemos un plan para poder enfrentar esos retos. Tenemos un plan para hacer un proceso de dinamización de los sectores productivos. Yo le quisiera comentar, por ejemplo, el programa de reactivación del sector agroalimentario. Se trata de colocar en el mercado 1.500 millones de lempiras que ya quedaron, que van a estar incorporados como parte del presupuesto 2014 y que van a servir para crear un efecto de dinamización sin precedentes en las zonas rurales del país. Estamos hablando de expandir los cultivos de de palma africana en 125.000 hectáreas en 4 años. Estamos hablando de expandir el cultivo de caña de azúcar en 50.000 hectáreas en 4 años. Estamos hablando de elevar el nivel de productividad de granos básicos de más o menos 25 quintales por manzana a 60 quintales por manzana en 4 años.
Estamos hablando de desarrollar un proceso de repoblación bovina, porcina y avícola. Y estamos hablando de hacer un proceso de modernización de todas las instancias del Estado que tienen que ver con la promoción y la facilitación de las exportaciones. Es decir, en las zonas rurales del país vamos a tener un gran dinamismo. Y tenemos los recursos ya en el presupuesto 2014 y tenemos alrededor de un año de estar trabajando con las organizaciones campesinas, con los grupos del sector privado, con pequeños productores agrícolas en un ejercicio de inclusión que va a permitir que todas esas amenazas que se ciernen sobre el país y que menciona Mauricio queden completamente disipadas y que esto de nuevo se convierta en una plataforma de despegue para Honduras con una visión sumamente optimista. Estamos hablando de recuperar, Edgardo, la ocupación de los parques industriales del país. Durante los últimos 10 años, parques industriales que tenían un 100% de ocupación hace 10 años, hoy en día tienen 40% de su ocupación. Entonces, tenemos planteado un programa que se llama Ocupación Total de Parques Industriales. ¿Y por qué se fue la gente En esencia, por dos temas: el costo de la mano de obra y la imprevisibilidad en el comportamiento del salario mínimo, y por otro costo, por el incremento que ha tenido de manera acelerada el costo de la energía eléctrica, ¿verdad? Pero si somos capaces de controlar esos dos elementos, si tenemos ya un planteamiento junto con la Asociación Hondureña de Maquiladores, si somos capaces de controlar esos dos elementos, podríamos convertir a Honduras en el hub más importante de toda América Latina en el tema de hilandería y generar 120,000 empleos en los próximos 4 años. Estamos hablando de un proyecto, de un programa que llamamos Con Chamba Vivir Mejor, que va a representar generar empleo para 100,000 jóvenes que ni trabajan ni estudian en los próximos 4 años. Estamos hablando también de un programa de asistencia a la micro, pequeña y mediana empresa para atender alrededor de 25,000 microempresarios por año que tienen la capacidad de generar 2 o 3 puestos de trabajo por año. Es decir, la capacidad o la posibilidad de generación de empleo del país la estamos viendo con seriedad, la estamos viendo con optimismo y la estamos viendo con la certidumbre de que estamos analizando datos concretos. Tenemos más de un año, Edgardo, de estar en contacto con todos estos sectores. Durante toda la campaña de Juan Orlando Hernández estuvimos en permanente contacto con los sectores, tratando de construir una plataforma, convencidos de que íbamos a ganar las elecciones y que íbamos a tener una responsabilidad tremenda de enfrentar esos retos que se plantean en el país en este momento. Entonces tenemos, por un lado, la proyección que nos hace don Mauricio Díaz Burdet, y por otro lado, lo que usted nos está diciendo, que están preparados para hacerle frente a estos efectos que se pueden presentar a raíz de esta situación económica. Y otro tema importante, Edgardo, es que si usted analiza la conformación o la estructura del país en términos de ingresos, se da cuenta que tenemos 835,000 familias que viven en situación de extrema pobreza. Eso significa que tenemos 835,000 familias que viven con un ingreso familiar de menos de 20 lempiras por día. Sí. Imagínese usted lo que significa, no es el ingreso personal, es el ingreso familiar de menos de 20 lempiras por día. Y hay que tener una idea, imaginarse qué tipo de alimentación puede tener esta familia. Y darse cuenta también de que la canasta básica familiar es el instrumento para que esta gente pueda tener el mayor y el mejor acceso posible a esos alimentos. ¿Qué le quiero decir con eso? De que las modificaciones que se dan en el contexto de la canasta básica familiar en este momento no van a afectar a estas 835,000 familias, porque lo que ellos utilizan como parte de su dieta normal, su dieta de consumo normal, que obviamente esperamos que mejore en los próximos 4 años, son alimentos básicos que ya están incorporados en la canasta básica, que no están vulnerables al incremento del impuesto sobre venta, que no se van a ver afectados por el incremento del impuesto sobre venta y que por lo tanto esas 835,000 familias que representan 3.7 millones de habitantes están, digamos que, con una especie de recubrimiento, con una especie de protección al impacto negativo que pueda tener el incremento del impuesto sobre ventas, que sin lugar a dudas es un impuesto que tiene una condición y una connotación de un impuesto con una gran inequidad. De tal manera que la persona que más gana, la persona que más tiene, paga exactamente lo mismo que la persona que no tiene. Y esa inequidad se enfrenta con la instrumentalización de la canasta básica. Pero estamos seguros que esas 835,000 familias, esos 3.7 millones de hondureños que viven en situación de extrema pobreza, no son afectados por las medidas. Y esas 835,000 familias sí van a ser atendidos por el gobierno, a través del bono 10,000, a través del programa de Vida Mejor, a través de toda una serie de programas sociales que van a tener como propósito extender la mano en una acción solidaria y subsidiaria del gobierno y que va a mejorar de manera notable las condiciones de vida de este segmento tan importante de la población, tanto desde el punto de vista cualitativo como desde el punto de vista cuantitativo. Pero yo quiero equivocarme, fíjese, yo quisiera que lo que usted ha dicho fuera un hecho en el país y lo que
puedo constatar sin necesidad de proyectar a futuro, sino ver únicamente el contexto actual, es que nadie se va a enriquecer porque le cobren más impuestos. Nadie va a tener una situación mejor si no hay un control de ese exceso de gasto. El asunto es técnico más que un elemento de naturaleza de dar algún nivel de planteamientos. Y si es tan bueno el asunto, ¿por qué no se da públicamente? Si ha sido tan bueno el conjunto de medidas, incluido este 9º paquetazo, que fue un súper secreto, aún para los propios propietarios. Pero, Mauricio, me interrumpe un segundito. Yo no estoy diciendo que sea tan bueno el paquetazo. Yo no estoy alabando la connotación del paquetazo ni las características positivas del paquetazo. Lo que estoy diciendo es que el gobierno entrante cuenta con un paquete de medidas y de intervenciones que van a tener la capacidad... La inelasticidad, que es un término que usamos los economistas, del presupuesto público, le indica en este momento de que más o menos el 85% de ese presupuesto ya está asignado. Un porcentaje para la Corte Suprema, otro porcentaje muy alto para el pago de empleados, que es más de lo que uno puede imaginar. Pero si usted otro revisa, porcentaje para cada uno. Entonces, el margen que tiene es extremadamente pequeño. Revise el paquete de medidas, Mauricio, y se va a dar cuenta de que se crea un fondo que se llama el Fondo de Inclusión y Desarrollo Social, en donde se han dejado hasta 4.500 millones de lempiras que van a ser la base de sustento para este programa y estas intervenciones de las que yo le estoy hablando. Esos 4.500 millones de lempiras sirven para financiar el programa de reactivación del sector agroalimentario, sirven para mantener y aumentar las intervenciones en el bono de ambiente. Sirven para hacer, solo le menciono, 40.000 mejoras de vivienda. Por ejemplo, ¿qué ha ocurrido con el bono 10.000 del que tanto se ha hablado? Sí. Nosotros hemos levantado, el FOSDE ha levantado una encuesta a nivel nacional y podemos demostrar que el 30% de la asignación del bono es para gente que no es pobre, que no lo necesita. Claro, eso hay que mejorarlo. Bajo ese argumento, que es real, no es hipotético, que no es como lo de las ciudades modelo, que también se nos decía que iba a resolver los problemas del país. Pero es perfectible, Mauricio, es que yo le estoy planteando que sí, claro que sí, pero no es secreto. Claro. Y ese es el principal pero nadie problema. Lo está haciendo secreto. Claro que sí. No. Lo que usted ha planteado ahorita para mí es una primicia, y le digo que yo paso al día completamente, no solo con lo que sucede en el país, yo le aseguro que entonces, Mauricio, que usted nunca escuchó las presentaciones de nuestro candidato, del ahora presidente electo, candidato presidencial, durante toda la campaña, en donde hizo el planteamiento de su plan de gobierno, que se llama el Plan de Todo para una Vida Mejor. Lo que yo estoy hablando forma parte integral de ese plan. Es un plan que construimos a lo largo de todo el año 2013, que fue presentado ante las cámaras de comercio, ante los grupos campesinos, ante las organizaciones del sector obrero. Fue presentado ante todos los sectores de la sociedad hondureña, tratando de crear la percepción en la población y en todos esos sectores de la población que éramos un partido verdaderamente preparado para gobernar, que éramos un partido que no íbamos a venir a improvisar, que éramos un partido que iba a estar listo para emprender acciones de gobierno. El mismo partido que está dejando una crisis, pero con un candidato fuerte y con un candidato presidencial diferente, que tiene 45 años, que tiene carácter, que tiene fortaleza, que tiene una visión diferente y una cosmovisión diferente acerca del mundo. Bueno, yo no me voy a meter a la discrepancias internas dentro del Partido Nacional y me voy directamente al dato concreto. El dato concreto es que no hay suficientes recursos en este momento para poder atender la cantidad de personas que ojalá pudieran atenderse. Sin embargo, lo que se ha aplicado es un conjunto de medidas que le resta posibilidades de sobrevivencia a la mayor parte de la gente en condición media y pobre. El que tiene recursos no va a tener problema. Incluso los tres que estamos sentados aquí no vamos a tener mayor inconveniente, pero la mayor parte de personas sí. Yo a lo que al final quiero apuntar es a lo siguiente. Hay otro elemento que tampoco se ha dicho, y es el tema de la gobernabilidad política. Un conjunto de medidas de esta naturaleza que son absolutamente impopulares y siempre son impopulares este tipo de medidas, pero quizá estas, en mi opinión, son las más fuertes en toda la historia fiscal del país, significa de que van a movilizar muchas personas, muchas organizaciones, y esto significa también que pone en entredicho la propia democracia hondureña y la propia capacidad de gobierno, aunque todavía no ha asumido plenamente el presidente
Juan Orlando Hernández. Esa es una preocupación que le planteo en términos generales, no solamente a usted, Alden, que es muchísimo más receptivo que la gran generalidad, porque es un asunto en el que si no se maneja bien el tema de cómo vamos a usar el dinero y de comprometernos fuertemente en el buen uso del dinero público, no vamos a hacer mayor cosa. Y el primer ingrediente fundamental es todo esto, además de tenerle misericordia y compasión al pueblo hondureño, es la transparencia. Yo conozco y tengo los documentos, tengo todas las propuestas de todos los partidos políticos. Le aseguro que el banco de información que tiene el FOSDE es tal vez halagando un poco el FOSDE, probablemente sea de lo más potente que haya en el país. Pero también es cierto de que una cosa es cuando se plantean las cosas para ser candidato presidencial o para ser presidente de la República, y otra cosa es cuando uno ya se va al detalle. Mi invitación al final de una discusión técnica es que este conjunto de conversaciones tienen que continuar y nosotros diríamos que también debe de medirse el impacto de las medidas. Yo no veo especialistas en el tema que le midan el tema de pobreza. Yo tengo mucho respeto por todas las áreas, por todas las profesiones, pero cuando uno quiere saber exactamente el especialista en pobreza, los especialistas en pobreza, ¿qué están calculando? Los especialistas en finanza pública y en endeudamiento, ¿qué están calculando? Los especialistas monetarios, porque en todo caso, de lo que estamos hablando es que el país también necesita planificación. Claro. Y estamos completamente de acuerdo que si hay una planificación que es coherente, que es consecuente y que vamos a usar el dinero de este sacrificio en el que toda la totalidad del país vamos a contribuir, pues que lo podamos usar bien. Es un poco como un sueño también, en el que yo le digo nuevamente, yo quiero equivocarme en todo esto, y recuerdo que lo he dicho a varios presidentes de la República, hemos tenido el atrevimiento de presentar una propuesta de cómo resolver ciertas cosas, y doy algunas ideas por si alguien las quiere tomar. Por ejemplo, ¿cómo disminuir la carga de sueldos y salarios? El presidente Lobo dio un buen ejemplo en educación y en la Secretaría de Seguridad, identificando miles de paracaidistas y miles de personas que estaban recibiendo salarios a saber por cuánto tiempo, por cuántos años. Eso podría significar un esfuerzo también en Soctravi, en el Ministerio de Salud, y la planilla pública puede disminuir notablemente y el costo de sacar la gente, lo que la gente le está llamando ya la escoba azul, puede disminuir también notablemente, y el indicador sueldo y salario, y aquí perdón para la teleaudiencia que hablo en el lenguaje técnico, el indicador de gastar más en asalariados y en empleo le puede bajar notablemente, y es un asunto que incluso yo en Washington, en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial, pude conversar, y ellos lo ven como un elemento que puede ser positivo. Tener la planilla pública en el país le puede significar que esa inelasticidad, eso que ya está bastante comprometido el presupuesto público, pueda bajar notablemente. Y lo otro es que los ciudadanos queremos que el dinero que se nos arranca de una manera tan fuerte y tan dolorosa se use bien. Claro, y un primer punto ahí tal vez será pagar la deuda. Yo debo de decir con toda la franqueza del caso. Yo le agregaría un tercer tema que me parece importante, Mauricio, a los dos que usted ya menciona, que es la reducción del gasto y la transparencia en el manejo de los recursos, y es la austeridad del gobierno de la República. No podemos seguir en una actitud de derroche, no podemos seguir gastando de manera exagerada en viajes, en viáticos, en recepciones y en cosas que realmente no representan nada en términos de avance, de progreso, de desarrollo, de reducción de la pobreza o de crearme más y mejores oportunidades para los hondureños. La austeridad debe formar parte también de la característica del próximo gobierno. Un gobierno transparente, un gobierno austero, un gobierno que está permanentemente abocado al desarrollo del país, que está trabajando en crecimiento económico. Control del gasto, sí, uso transparente en los fondos y austeridad. A mí me parece que son tres elementos fundamentales. Vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos, don Mauricio dejó ahí de manifiesto en el aire una preocupación desde el punto de vista del tema monetario. Y es directamente el tema de evaluación. ¿Se incluye o no se incluye, está o no en la agenda? Vamos a un corte comercial y usted lo responde cuando regresemos.
Sáquenos de esta duda, de este rumor, de esta preocupación que hay ya en algunos sectores, no sé si por mera especulación de algún sector de bancos o no, pero lo mejor es que salgamos de este tema lo más pronto posible, sobre este asunto de la política monetaria. Yo no soy responsable del tema de política monetaria, Edgardo, en la Comisión de Transición. El responsable de ese tema y en general de todo el tema macroeconómico es el doctor Marlon Tábora. Sin embargo, yo he participado en el equipo, yo he estado en las conversaciones en donde hemos hecho un análisis muy detallado de la realidad del país y de las condiciones bajo las cuales vamos a gobernar el país a partir del 27 de enero de este año. Y yo le puedo dar total certidumbre de que no se anticipa de que existan sorpresas en cuanto a un cambio dramático en la política monetaria del gobierno de la República. Creemos de que el comportamiento que ha tenido la política monetaria es un comportamiento correcto. Creemos que la movilidad que ha tenido el factor cambiario en el país es suficiente para poder mantener competitivas las exportaciones y los productos de exportación del país. No creemos que sea conveniente para Honduras un proceso mucho más acelerado de devaluación y que eso sí podría tener un efecto negativo en el comportamiento de las economías familiares y en el comportamiento de la economía del país. Por lo tanto, en base a esa participación de su servidor como parte del equipo económico del gobierno entrante, yo le puedo anticipar de que la política monetaria no va a tener cambios dramáticos y que no van a haber sorpresas que van a tener una incidencia negativa en el comportamiento de la economía nacional, en el comportamiento de la economía de las empresas o en el comportamiento de la economía familiar. Don Mauricio, ¿estamos con ese tema? Sí, yo creo que hay algunos asuntos que conviene que la población vuelva a saberlo. Una de las razones por las cuales hay también estabilidad monetaria es porque las remesas que vienen del exterior se han mantenido y las proyecciones que existen es que se mantengan y crezcan, aunque sea un poquito todos los años. El sacrificio humano y todo lo demás que tiene que ver con los inmigrantes es otro asunto que habrá que atender y hay una propuesta nuestra de crear el Fondo del Migrante, pero es otro tema. Creo que también el nivel de comportamiento de importaciones y exportaciones tiene más o menos un comportamiento similar. Ahí nuestra propuesta es tal vez empezar a revisar ciertos elementos legales y técnicos para aprovechar algunos espacios que ofrecen los tratados de libre comercio y el de la Unión Europea también, que hay alguna probabilidad de que mejoren ciertas cosas porque en otras sí en realidad no hemos tenido el beneficio correcto. También es cierto que hay con los 500 millones de dólares del último bono soberano capacidad suficiente de atender la demanda de dólares, aunque siempre entre noviembre, diciembre en el sistema bancario no es tan fácil obtenerlo siempre, pero hay cierto nivel de recursos. Y quizá donde habrá que ver un poco, y aquí es una recomendación también nuestra, hay que intentar disminuir la tasa de interés, lo cual es un poco complicada con el conjunto de medidas para que pueda haber cierta actividad económica y se puedan efectivamente garantizar cierto movimiento interno de las finanzas nacionales y de las finanzas privadas. Nosotros incluso estamos recomendando algún par de cosas un poco sencillas, pero que en algún momento unos amigos me dijeron, ¿y por qué no pones ese negocio y te haces millonario? En realidad a mí no me preocupa, el dinero no nací para hacer dinero, no es mi preocupación hacer dinero, aunque creo que no puedo decir que vivo en pobreza porque sería falso. Pero lo que sí uno dice, con 1.100.000 hondureños no podemos vender unas, no sé, 150.000 canastas de productos nostálgicos al mes que reactiven la economía hondureña. Es una medida perfectamente posible. Claro. No será posible tener programas habitacionales como para que también haya un incentivo. No podemos reproducir una finca que queda en Comayagua, y donde compramos chicharrones y ciertas cosas, otra que queda allá entre Progreso y Tela, donde uno puede comprar rosquillas y puede comprar otros productos. Hay ya elementos de naturaleza nacional que pueden disminuir cierto nivel de impacto, pero creo que también esto tiene que ver mucho con una planificación
que le permita también ver las finanzas en otra perspectiva. Nosotros vimos con cierto entusiasmo de la modernización o de la recomendación que hicimos de la reingeniería de la DEI. Estamos también recomendando que haya una central de ingresos en donde cuando uno inmediatamente pague y le saque el 12, el 15 y en algunos casos el 18, quede registrado y que llegue a una central y que todo el mundo pueda verlo. Fíjese, usted trabajó en algún momento en el tema plan de país, plan de nación. Sí. Y con programas económicos, sociales, políticas a largo plazo, etcétera. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué continuidad hay del gobierno que está saliendo al gobierno que está entrando? Sí, yo creo si que es que la hubo, si es que la hay, si es que la va a haber, yo creo que se perdió una oportunidad y yo soy muy crítico en ese tema, justamente porque por eso quiero dar su opinión aquí y que la comparta con nuestros televidentes. Sí, soy muy crítico, Edgardo, porque yo formé parte del equipo que hizo la formulación de la visión del país y el plan de nación y conozco cuál fue el espíritu y las connotaciones que le quisimos dar a esa visión del país y el plan de nación. Desafortunadamente caímos en la utilización de la visión del país y el plan de nación como un instrumento para provocar una comunicación abierta, un diálogo abierto entre el presidente de la República y las comunidades a nivel de todas las regiones que estaban planteadas en la visión del país y el plan de nación, con la intención de tener un recuento de cuáles eran las peticiones y cuáles eran las expectativas de esa población que ayudaran a contribuir a definir una hoja de ruta para el país. Pero la visión del país y el plan de nación era mucho más que eso. Nosotros definimos 63 indicadores en 9 diferentes áreas y la obligación de la Secretaría de Planificación era darle un seguimiento puntual a esos indicadores, ya que eso marcaba temas de agenda permanente que debían formar parte de la agenda de intervención de todos los gobiernos subsiguientes desde el año 2010 hasta el año 2068. Esos 63 indicadores marcaban una agenda que debía ser ejecutada por el gobierno y que desafortunadamente en el primer año de gobierno o en el primer periodo de gobierno del Plan de Nación no se le dieron seguimiento. ¿Qué cosas habían ahí, por ejemplo, Edgardo? Habían, por ejemplo, la idea de cuánto, de manera cuantificable, cuántas hectáreas de tierra con riego debería incrementarse en el país cada año. ¿Cuánto debería de reducirse en las muertes violentas por cada 100.000 habitantes? ¿En cuánto debería reducirse la mortalidad infantil? ¿En cuánto teníamos que crecer en función de el número de días clase en toda la educación pública nacional? Eran 63 indicadores que marcaban una agenda continua. ¿Y qué pasó? Que debería ser objeto de seguimiento. El tema se descuidó. El tema no fue objeto de atención adecuada por parte de la Secretaría de Planificación y como le digo, lo que se vio como relevante por parte de la Secretaría de Planificación, que yo no lo demerito, fue la posibilidad de habilitar un canal de comunicación abierto que era importante en ese momento por el tema de gobernabilidad democrática entre el presidente de la República y la comunidad en todas las regiones del país. Volviendo al tema de la reducción del gasto que planteaba, el buen uso de los fondos, la transparencia, la austeridad. ¿Es cierto que viene una sustancial, importante, significativa, impactante reducción del gobierno, de la burocracia? Bueno, se está trabajando en eso con mucha intensidad, Ricardo. También en eso tenemos meses de estar analizando cuál es la connotación del gobierno. Hemos tenido mucho más información en este momento de transición entre el gobierno del presidente Lobo y el gobierno del presidente Hernández. Pero realmente va a acontecer, va a ocurrir. Va a ocurrir y ya tenemos propuestas muy serias que se van a implementar el mismo día de inicio del gobierno de Juan Orlando Hernández. Es decir, es una nueva forma de gobierno con una visión diferente del gobierno. Queremos tener un gobierno pequeño, eficiente, efectivo, que esté enmarcado en una política de excelencia en la prestación de servicios y que esté enmarcado en un modelo de gestión por resultados. Eso va a ser sumamente importante. Y como decía don Mauricio, después que le están arrancando el dinero de esa manera despiadada, como digo don Mauricio, por esta cuestión de todas estas medidas económicas y fiscales, el asunto de la transparencia es importantísimo. Si no, ahí viene ligado un tema de gobernabilidad que también lo preguntaba. Un tema de gobernabilidad y nosotros, obviamente... Porque al menor chispazo esta cuestión... Claro, pero nosotros, recuerde Edgardo, que nosotros somos gobierno entrante y vamos a actuar como gobierno entrante. Claro.
pero también nosotros somos partido político. También nosotros estamos conscientes de que la continuidad del Partido Nacional depende de la calidad del gobierno que haga Juan Orlando Hernández, y que la calidad del gobierno de Juan Orlando Hernández está íntimamente ligada con el nivel de transparencia y rendición de cuentas que alcancemos en este gobierno. De tal forma que esa va a ser una lucha constante, esa va a ser una lucha permanente. Tenemos instrucciones y diálogo abierto de manera constante y permanente también con el presidente electo, en el sentido de que tenemos que buscar los mecanismos que aseguren transparencia, rendición de cuentas, y más allá de eso, de crear una especie de cultura de la legalidad en el funcionario público y cultura de legalidad también en aquellos que no son funcionarios públicos, pero que tienen negocios y relaciones con el gobierno. Vamos a un corte comercial. Nos quedó pendiente el asunto de una de las medidas que se ha adoptado, es el incremento del precio de los combustibles. Ese impuesto que se le ha agregado ahí, ¿qué se va a hacer con ese dinero? ¿Cuánto se espera recaudar a través de ese impuesto? ¿Cuándo regresemos? Bueno, los combustibles ya tienen impuestos que cobra el gobierno, además de la cadena de distribuidores, etcétera, que tiene, y que cada uno pues tiene su porcentaje ahí y que nosotros lo pagamos en la bomba. Pero ahora se aumentó en 25 centavos de dólar, creo, sí, el impuesto directo del gobierno. No tengo la menor idea, no sé si ustedes tienen alguna idea de cuánto se piensa recaudar a través de ese aumento del impuesto a las gasolinas, y qué se va a hacer con ese dinero, quién lo va a manejar y cómo lo va a manejar. Yo no tengo el dato de cuánto es el rendimiento de esa aplicación de los 25 centavos por galón. Edgardo, le mentiría y sería muy atrevido de mi parte darle esa cifra, aunque la hemos manejado y la hemos estudiado. Sin embargo, sí le puedo dar absoluta certidumbre de que toda la generación de ingresos que vaya más allá de la necesidad de cubrir el déficit fiscal va a caer de manera automática en este Fondo de Inclusión y Desarrollo Social. Es decir, que todos los excedentes que por medio de las medidas se realicen y que cubran el déficit fiscal en exceso van a ir a dar a este fondo, que van a servir para tratar de hacer un proceso de reactivación económica, para tratar de darle continuidad a los programas sociales del gobierno y para tratar de crear condiciones de un verdadero despegue en términos de desarrollo personal, familiar y nacional para todo el país. ¿Y cuándo regresemos? Una petición especial de don Mauricio Díaz Burdet al nuevo gobierno. ¿Cuándo regresemos? El día de hoy, mucha atención al día de hoy en la ciudad de Choluteca, falleció el señor Arnulfo Molina Sierra. Sus restos serán velados en funeraria San Miguel Arcángel de Choluteca. Su presencia será eternamente agradecida. Familias dolientes: Molina Aguilar, Molina Andino, Molina Torres, Molina Carranza y Molina Rivera. Este es un mensaje para los familiares y amistades del señor Arnulfo Molina Sierra, que él falleció este día, sus restos mortales siendo velados en Choluteca, en funeraria San Miguel Arcángel. Don Mauricio. Muchas gracias. Yo lo que quiero decirle, señor presidente electo de la República, don Juan Orlando Hernández, somos amigos desde hace muchos años y hemos estado en muchas conversaciones. Yo quisiera pedirle de la manera más respetuosa que pudiera revisar este conjunto de medidas fiscales y otras medidas que estén tomando, y quisiéramos también de que hubiera un poco de más transparencia y de mayor traslado de esta información para que haya discusión pública un poco más amplia y que pueda efectivamente el pueblo sentirse firmemente comprometido con los esfuerzos que oficialmente se van a hacer. Usted sabe que esto puede significar una mejoría para nuestra población. Yo le conozco y sé que piensa mucho también sobre este particular, pero es necesario que haya una ampliación de lo que tenga que conversarse y de lo que tenga que discutirse para que en realidad nuestro país sea beneficiado, principalmente en términos de la gente que tiene menos recursos económicos, menos recursos que le permitan sobrevivir. Se lo digo como amigo, de la manera más respetuosa. Yo no lo puedo adular, no está en mí, pero se lo digo sí, con todo afecto y con toda consideración. Don Mauricio, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias también, don Galder Rivera, por haber estado aquí. Muchas gracias, Edgardo, por la invitación, y pedirle al pueblo hondureño que con la misma confianza
que depositaron sus votos por Juan Orlando Hernández confíen en que podemos tener la oportunidad extraordinaria de tener un gobierno que realmente impulse procesos de crecimiento económico y desarrollo social en el país. Yo personalmente estoy completamente convencido que vamos a tener el mejor gobierno de toda la historia. Estoy convencido que avanzaremos en todos los planos y estoy convencido de que este es el momento para iniciar una nueva ruta de desarrollo para Honduras. Muchas gracias a ustedes y gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.